¿Cómo estás? Bien, Nacho, todo bien, muy bien. ¿Qué tal, ¿Cómo profesor? anda? Buenas noches. Buenas Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. noches. Hola, ¿cómo va? ¿Qué dice? Buenas noches. Hola, Me disculpa unos minutos, un minuto para decirle algo. todo lo que vos quieras. No tiene idea lo violento que me resulta, por ejemplo, tener que mandarle un mensaje diciéndole, profesor, ¿nos aguanta un minuto que todavía no terminamos con el Zoom anterior? A la vez, me resulta muy violento decirle a un profesor que está hablando en la clase anterior, la hora referí, que tenemos otro partido atrás. Usted no sabe qué situación tan incómoda, no sé cómo pilotearla. Es más, si le digo ahora que ya nos avisaron que la semana que viene tenemos que dar una especie de parcial y que la profesora dijo, bueno, por ahí terminamos con los grupos 8 y 10, 8 y cuarto, yo digo, tengo que decirle al profesor que el docente anterior se le está montando sobre la hora para tomar un parcial. Me quiero matar. No es tan grave. Alexis, vamos, con tu barbacana, no es tan grave, no es tan grave. Me avisan y ese día me tomo otros mates más y me quedo tranquilo. ¿Saben la cantidad de cosas que tengo que leer, responder? Miren, tranquilo que todos estamos igual, un poco tapados, así que no hay problema. Me avisan con anticipación y me parece que no es saludable terminar una pantalla e inmediatamente ir a otra. No es saludable. Así que quédense tranquilos. Si terminan muy tarde porque tienen que dar una presentación y ese día la mayoría no puede porque quedó desbordado, y bueno, ese día le mandaré videos, tranquilo, no muere nadie. ¿Eh? Hola, profe. Hola, ¿quién me Le habla? cuento que Romina, le ¿Cómo te va, cuento que me Romy? acaban de informar que tengo coronavirus. Por ahora estoy bien. Ah, Romina, era el caso que vos te habías hisopado vos y tu Sí, marido. ¿Y tu no, marido? no. El caso fue que mi marido llevó a un amigo Sí, al... sí, sí, me Bueno, acuerdo. ayer falleció mi amigo, Oh, lo lamento mucho, lamentablemente. lo Y lamento mucho. bueno, y hoy me hisopé en el hospital Santo Yani y ya me dieron el resultado y tengo coronavirus. Así que por el momento estoy bien, pero le aviso por ¿Síntomas? las dudas. Síntomas, mucho dolor de cabeza y bueno, me parecía raro tantos días con dolor de cabeza y con mucho resfrío y que no me curaba más. Ya hace más de 10 días que estoy así y no me curo, no me curo, no me curo y bueno, decidí ir a hacerme el hisopado y no dejarme estar porque fue lo que le pasó a este amigo. Empezó así con un resfrío y cuando fue al médico ya era demasiado tarde. Dios. Y de cualquier manera, Romina, pensemos que a lo mejor, porque quedarte con la idea de que si hubiese ido antes, a lo mejor no tenía este destino fatal, tampoco es una idea, me parece muy saludable. Me parece Sí, que nunca sabremos la verdad, en no, realidad. pero digamos, No sabemos. tomémoslo de este virus con respecto a, digamos, lo que sabemos al día de hoy, que algunos, por más cuidado que tengan, se lo lleva. Lamentablemente no hay otra. Es un poco fatídico, pero estamos todos, me parece a mí, con la idea de cierto relativismo con respecto a eso. La verdad es que es muy complicado. Alguna gente se contagia y se muere. Sí, tiene razón. ¿Eh? Eh, y me parece que todavía no sabemos bien. Durante el año pasado, ustedes se acuerdan que en algún momento se decía, ojo con los que tienen grupo sanguíneo A positivo. Bueno, todo lo que me iban diciendo era un tiro en el pecho. Yo tenía grupo A positivo, ese ojo con el que es hipertenso, listo. O sea, iba sumando y si uno se engancha de ahí es difícil. Así que hay que tomar todos los cuidados posibles y, y qué sé yo, y esperar que rápidamente podamos estar vacunados todos. No hay otra salida, la verdad es que muy complicado. Pero bueno, lo lamento mucho, Romina. Eh, Gracias. y Muchas bueno, gracias. esperemos que te sientas bien vos, que tu marido no esté contagiado. Bueno, eh, hay una. A ver, entró la alumna que me pidió ser oyente. ¿Cómo era esta chica? ¿Aló? ¿Está?
Ya estoy esperando para unirme, me dice. A ver. Adelante, ¿no? Acá no le cerramos la puerta a nadie. Bueno, Fernando, hoy es un día para mí. Presente, presente. Viene el video, Fernando, impecable, Sí. impecable, ¿Qué pasó? impecable, te viene el video hoy. Ah, sí, yo vi la vista previa nada más y me esquivé. No, impecable, impecable. No, igual te defendía capa y espada, ¿viste? Porque algunos decían, ¿viste cómo empiezan las mujeres como son? No dice, uy, mira la barba, que yo digo, ojito con ese muchacho. Ojito, ojo con ese muchacho. Bueno, Sí. Llegó finalmente, entonces todo bien con eso. no, eran 10 aspirantes. Nosotros Mirá. teníamos que seleccionar 6. Obviamente fuiste Muy número bien. 1 Muy bien. y vos y Patri, ¿no? Y Sí. ¿cómo se llama? Y después creo que el Infod elige, si no me equivoco, o la DES elige 2 de esos 6. Ah, bueno, Y bien. pasamos a 6, de 6 pasamos. Bueno, veremos qué pasa. Sí, yo leí que hasta el 8 de junio no se sabía nada, el 8 de junio de ahí en adelante. Sí, pero había gente muy mal, a ver, mal dirigida. Por ejemplo, hablaba de la subjetividad de los niños y niñas. Digo, no habían leído ni siquiera el material de qué se trataba. Así que, bueno, les comento a los demás que estarán escuchándonos. Hubo una convocatoria para CIPES, Coordinador Institucional de Políticas Educativas, perdón, estudiantiles. Sí. Y bueno, en nuestra institución esa función la cumple Verónica Ricartes, a la que seguramente conocen. Y ahora nos entregaron al 46 2 cupos más, vamos a tener 2 CIPES más, así que hacemos voto desde acá para que Fernando sea uno de ellos. Y obviamente yo quiero que la otra sea Patricia, pero bueno, vamos a tratar. Vamos a ver qué definen. Bueno, empieza como el día de ayer, esto no puede ser de otra manera. Espérenme un segundito, que voy a ver si tengo lo que tengo que tener. Qué desastre. Qué desastre, dice. Ah, desastre. Ay, Dios. Espérenme un minuto que voy a buscar algo. Quería pedir si me puede agregar al grupo de WhatsApp de nuevo. ¿A que sos Enzo Quiroga? Sí, Dios mío, ¿eh? Sí, me olvidé. Disculpame. Ya va. Espérame que tengo un problema acá con maldita máquina. Sí. Soy una compañera nueva. Hola Julia, ¿cómo te va? Buenas noches. Tu apellido es Mesina. Vicente. ¿Dónde estás? Contame un poquito la situación, no entendí muy bien. Bueno, yo quería participar de su clase como oyente porque yo tengo su materia, creo que esta materia es Argentina siglo XX. Sí. Bueno, yo ya la tengo a final. Y solamente en la institución curso como alumna regular 2 materias. A ver si vos venís por pase de otra institución. Claro. Venís con esta materia cursada y la tenés a final. Sí. Bien.
Bueno, los compañeros que tenés no son de lo mejor, hay una cantidad de integrantes que son un poco indeseables, pero igual te vamos a hacer un lugar. Tranquila, después yo te sumo al grupo, así participás de los chats, no sabés lo que se vive, es muy interesante. Bueno, no, yo te decía Juliana porque acá estás con un dispositivo que está identificado como Juliana Mesina, ¿verdad? Sí, es el de mi hija, discúlpame. No hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, después más o menos te hacemos por privado, yo te hago un recortecito en algún momento, te mando un audio de cómo venimos las clases que vos no estuviste. Y te sumo, si vos querés, al Classroom, así tenés más o menos los contenidos que en breve voy a completar. Bueno, acá empieza una sección que empezó ayer que se llama, como algunos que tienen una edad recordarán a Cacho Fontana, inolvidable Cacho Fontana, que hacía Lodol Pregunta. Vamos a empezar con el Madariaga Pregunta, Sí. del día de hoy. Feliz domingo para la juventud, mejor, ¿no? Más cerca podría ser. No, pero el Cacho Fontana tenía un toque un poquito más académico, Bueno, no, para que los compañeros se vayan integrando, porque si no siempre escucho a los mismos traidores, ¿no? Que un Alexis, que un Leandro, que un Maxi, y la cosa no circula por ahí. Y ya los sabías, ¿no? Que los tenemos, Fer, como traidores a la patria, ¿no? Siempre, ya están anotados. No, pero en dos listas acá. estuvieron en el grupo de Práctica 3 y los 3 muchachos están ahora con... Está bien. Y se fueron. Está Bueno. bien. Bueno. Van a llegar lejos, quédate tranquilo. Ayer le pregunté a Rodrigo, Nicolás Castaña, ayer te llamé, Nicolás, no te ubico, Nicolás. ¿Nico? ¿Dónde está? Bueno, no, a ver, Gastón Di Marcio. Acá, profe. ¿Qué tal? ¿Estuviste ayer, Gastón? Sí, Bueno, estuve. a ver, lo que quiero, ¿nos puedes hacer una síntesis de lo que presenté yo al final con el esquemita ese? Sí, me acuerdo que al principio de la clase éramos en formato precapitalista, que se discutió sobre eso, y que a mí, capaz, sobre ese tema me gustaría agregar, no sé si estoy en tema, o lo que pienso en comparación a lo que he leído en años anteriores y todo. Parece que ahí también, en formato precapitalista, podemos marcar como característica la dependencia del trabajo asalariado, dando una mayor concentración de población. No sé si estoy en tema o no. Sí, estás en tema, es una de las variables, pero lo que yo te pedía es para poder acomodarnos, como ayer hablamos la primer parte de esa cuestión, para ubicarnos en el marco del capitalismo agrario, ¿no? Pampeano, sí. Y le dimos el marco del capitalismo general, el capitalismo argentino, de las primeras décadas del siglo XX, o por lo menos de 1880 en adelante. Entonces, al final yo presenté un esquema como integrador de lo que ustedes van a tener que mirar más tranquilo. ¿Sí? No, quería, para no empezar yo, digamos, a ver si ustedes pueden recuperar eso que dijimos ayer, cómo lo interpretaron, ¿no? Sí, ahora lo tendría que mirar más tranquilo porque ahora mucho no recuerdo, pero... ¿Alguna idea general, Gastón? Luciano Macchioli. Hola, profe, ¿cómo está? No estuve yo en la clase de ayer, falté. Bueno. Ayer Jorge Santini habló bastante. A ver, Leila Franchi. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leila? Bien. ¿Se escucha? Perfecto. Ayer cuando cerramos, si es eso a lo que se refiere, empezamos a hablar de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y usted dio algunos conceptos como laización, lucha contra la iglesia, secularización, no sé, o la oleada inmigrante, bueno, todo para intentar formar
de alguna manera desde el Estado el ideal del ciudadano. Creo que todos esos conceptos o todas esas cuestiones están en Adamowski, por ejemplo, que me acuerdo de haberlas leído. Bien. Bien, Profe, disculpe. Sí, Agustín. A mí lo que me quedó de lo que usted habló ayer para cerrar, si puede ser lo de Sarmiento, que desde un primer momento Sarmiento había propuesto ciertas cosas que después se concretaron mucho tiempo en el futuro. Todo lo que tenía que ver con políticas públicas, la parte del higienismo, del saneamiento, todo eso, recuerdo que estaba en el cuadro, en el esquema que había pasado. Sí, hice algunas referencias a Sarmiento, pero justamente, pobre Domingo, no porque las llevaran a cabo, sino por la malversación de su ideario, digamos, pero sí, lo puso en agenda mucho antes, y bueno, tanto lo que dijo Leila como lo que decís vos está enderezado, pero a ver si alguien lo puede poner en contexto. ¿Por qué razón fuimos a ese esquema? ¿Cómo fue el salto del capitalismo agrario pampeano, que de alguna manera estábamos merodeando el texto que ahora nos va a terminar de presentar Fernando? ¿Se acuerdan que el eje fundamental estaba en relación con el capitalismo? La columna vertebral del esquema, de lo que yo intenté aportarles, será justamente la expansión del capitalismo, ¿no? Y cuando uno piensa en esta expansión capitalista, del capitalismo agrario en particular, lo que está viendo es la penetración del capital monopolista, pero ese proceso de alguna manera se ensancha y genera otros procesos. Uno de los que abordamos, disculpen que vamos a tratar de presentar eso que se veía mal y que está feo, pero que es algo. Claro, ayer usted, perdón, ¿no? Estaba hablando cómo justamente con el tema del ferrocarril y toda la expansión había empezado a penetrar el capital, que había terminado, o sea, liquidando ese sistema de, como eran los capitalistas que llevaban el material y lo entregaban a cambio de futuras cosechas, qué sé yo, todo. Los habilitadores. Sí. Que había ido generando todo ese tipo de cambio, ¿no? Que había terminado volcándose en usted había mencionado cuatro grupos, o sea, teníamos el de los rentistas del campo, los capitalistas urbanos, los pequeños propietarios y los obreros agrarios, que eran todas situaciones que se iban modificando con ese violento ingreso de capital extranjero al área rural. Exactamente. Bueno, no puedo incluir, esto es una maldita foto que no la puedo incluir, dejémosla porque si no se nos va a estirar mucho, pero a ver, voy a tratar de ser lo más gráfico que pueda. Recuerden que el esquema, que después se los voy a colgar en el Classroom, digamos, partía de la idea de que la expansión del capitalismo en la Argentina genera este capitalismo que ¿cómo se llama? Que con Fernando vamos a ver desde el punto de vista de la introducción del capital monopolista en La Pampa hasta expandir la frontera agrícola en su máxima extensión, 1920 aproximadamente, y generando a partir de ahí un proceso, como les decía, que genera otras estructuraciones, conformaciones concomitantes. Una de ellas, la principal, es que la Argentina va a tener un desarrollo macrocefálico, es decir, va a tener un desarrollo en un puerto y en un área que concentra los servicios administrativos, estatales, comerciales, y que además es cabeza política del Estado, ¿no? Sobre ese puerto además se derrama la Cuenca de Plata, digamos, con las principales vías fluviales, Paraná, el Uruguay. Entonces, esa conformación de Argentina, que además se traza sobre una expansión de la red ferroviaria que integra el territorio, pero lo integra en un sentido extractivo, es decir,
invierte en la medida que se configura un escenario de alta cosecha y rentabilidad de ese mismo capital que aportó para ese proceso. Por lo tanto, también esa red ferrocarrilera, como vimos, se acuerda el otro día en esas 3 secuencias del Atlas de Suriano y Lobato, genera sobre Buenos Aires un crecimiento demográfico, fundamentalmente por el saldo inmigratorio, que da otro resultado, que Argentina se configura dentro de toda América Latina como el principal faro urbano por los indicadores de crecimiento comercial, también industrial. Hacia los años 10 la Argentina va creciendo el Producto Bruto Industrial, unido fundamentalmente al agregado de valor sobre algunas materias primas, pero claro, el mercado de consumo pasó de 1.680.000, 1.700.000 en décadas a 8 millones. Es decir, se multiplicó por más de 4. Entonces, este crecimiento, dado sobre todo en Buenos Aires y los alrededores, genera, como dijimos, ¿se acuerdan con Rocci? Un mercado de consumo muy importante. Entonces, ¿qué produce esto? Entonces yo le decía, lo primero que tenemos que ver desde un punto de vista que excede la historia económica, es una primera línea en donde el capitalismo es el que formatea una nueva desigualdad. Es decir, tenemos desigualdades que venimos trayendo desde la estructura tradicional del siglo XIX. Bueno, esta oleada inmigratoria, con este capitalismo monopolista, deformado y demás, genera un marco de nueva desigualdad. Bueno, ese marco de nueva desigualdad tiene un agente fundamental que es el Estado, que, como dijimos, también con Rocci, no es un Estado ausente. Es decir, que sea un Estado liberal no significa que dejó todo librado, sino que es el principal actor del direccionamiento de la seguridad jurídica, comillas, es decir, en qué medida Argentina era creíble para estos inversores y en qué medida establecía un marco estatutario para la rentabilidad de todos esos capitales asentados, es decir, capital financiero de los bancos, generar un mercado de cédulas hipotecarias, generar un mercado de empréstitos para el propio Estado, extender los servicios que el propio Estado tenía como necesidad, correo, el mismo ferrocarril que en las áreas periféricas quedó de la mano del Estado, y como dijimos ayer, una cantidad de servicios de segunda generación. El educativo, obviamente el del propio registro civil, cementerio, asociado a la laicización, una gran pelea con la Iglesia que dio como resultado una secularización social unida al pensamiento positivista. Esa laicización genera un marco de Buenos Aires como gran faro cultural. La Argentina es un faro intelectual y cultural de toda América Latina. Ese lugar no lo perdió aún. Buenos Aires sigue siendo uno de los grandes centros culturales de Occidente. Pero en aquel momento era indudable que ninguna capital americana, salvo Nueva York, podía competir con Buenos Aires en la producción de cultura medida por los distintos indicadores, ¿no? A medida que avanza el siglo, Buenos Aires se va convirtiendo dentro de Argentina en ese constructo un poco desafiliado del resto del territorio. Si alguien me habló. Perdón, Juan, yo estaba leyendo justo el de Adamowski y me hiciste acordar con esto del positivismo y lo asocio a la idea de progreso, digamos, y al sentido de modernización, que también Adamowski en cierto punto lo critica, la idea de progreso, y también cita a Gino Germani en un momento que dice, mirá, los datos que tira son bastante direccionados como para que su hipótesis sea valedera, digamos, en el sentido de que ese progreso no es tan así. A ver, para que acá se nos va a complicar. Gino Germani fue el creador de la sociología en la Universidad de Buenos Aires, post 55. Entonces, lo que hace Gino Germani es introducir en la Universidad de Buenos Aires la sociología científica, pero funcionalista, ¿no? Entonces, no es un marxista. Entonces esa inserción de Germani en la universidad interpreta el principal fenómeno de la Argentina, es decir, la modernización, y dentro de la modernización, que para Gino Germani era un proceso
que homogeneizaba a partir del comercio, de lo que se puede llamar el comercio atlántico a Occidente, integra el peronismo como una de las fundamentales variables de la Argentina en su caracterización. Es decir, el peronismo es aquel que recluta a todos los no desarrollados, es decir, aquella Argentina no desarrollada, que viene de la periferia, que viene de un marco laboral no formal, no constituido en la sindicalización de las masas, en el trabajo industrial, dentro del marco civilizatorio que el capitalismo promueve, es decir, un tipo de consumo, un tipo de hábitat, un tipo de educación. Como Gino Germani establece esa homogeneidad para Occidente, encuentra que el peronismo es una anomalía. Y esa anomalía es, el peronismo reclutó a aquellos trabajadores no sindicalizados, premodernos, y ese es el capital del peronismo que lo convierte en una fuerza, lo estoy diciendo muy simplificado, una fuerza antimoderna. Obviamente sobre esa teoría de Germani se montaron todas las futuras explicaciones que, como vos decís, la dieron como una explicación incompleta, desacertada, etc. Todos siguen valorando porque no se reduce a esto. Yo estoy diciendo la explicación de Germani que viene a partir de lo que vos comentás, ¿no? Entonces, Germani hace una interpretación de la modernización del capitalismo en Occidente, pero lo hace a mediados de siglo. Y lo que estamos hablando en el esquema que vos mencionás bien, de la modernización, es lo que instala el capitalismo como nuevo marco de conductas y de prestigios en su marco de arrasar lo tradicional e imponer nuevas reglas, las reglas del mercado. Entonces, yo digo, secularización, laicización y modernización son los arietes, los ejes con que el capitalismo va barriendo a la sociedad tradicional y va imponiendo nuevas reglas de comportamiento, de sociabilidad, de prestigio social, ¿no? Ese prestigio social, esas nuevas reglas, primero las impone el Estado. Es decir, ¿qué hace el Estado? Dice, nadie puede vivir en una sociedad moderna sin estar alfabetizado. Yo les comentaba ayer que Sarmiento decía, bien, a ver, para que haya un ciudadano tiene que haber un propietario que sepa consumir. Nadie puede consumir razonablemente en libertad si no sabe leer. Entonces, esto que estoy diciendo yo de Sarmiento se parece bastante poco al chico que nunca dejó ir a la escuela y que creó escuela un poco naif y fuera del marco. Es decir, Sarmiento es un gran teórico, el más desarrollado de América en términos de estrategia de inserción capitalista en el marco de predesarrollo de Argentina. Es decir, la Argentina premoderna es pensada por Alberdi y por Sarmiento fundamentalmente, por Echeverría también. Sarmiento impone reglas del gran burgués, es un burgués integral, escribe, dice por acá y dice, bueno, hay que educar para esto. Muy bien, entonces Sarmiento se muere viejo y demás, cumple una función en el roquismo y la reforma recién comenzaba. Ahora, eso, la educación, el sanitarismo, el higienismo, la urbanización de Buenos Aires y de toda la escala urbana, los transportes nuevos, el comienzo de las comunicaciones, esa expansión del Estado promueve reglas que aportan un cauce al avance capitalista. En ese marco, me parece que yo no traería todavía a Germani lo hace mucho después, la modernización la toman como vanguardia los positivistas. ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Yo no quiero entrar todavía en tema porque esto sería como una clase posterior. Los tipos eran en general médicos, intelectuales, muy biologistas, racistas, porque imponen el credo del darwinismo. Algunos son muy radicales en su mirada de la sociedad y hacen una interpretación, digamos, tanto Bunge como Ramos Mejía como José Ingeniero son nuestros primeros grandes sociólogos, son positivistas, como también es positivista Juan B. Justo, como son positivistas casi todos los de la generación del 80, los que rodean al poder entienden ciencia como una etapa que supera la filosofía, la ciencia como un avance del progreso y del desarrollo, pero también entienden ciencia como un formato de ciencia social. Entonces los inadaptados
son básicamente aquellos que no están provistos por la naturaleza de las condiciones de adaptabilidad. Por lo tanto, desde ahí al pensamiento de la xenofobia y de la gran expulsión y de la persecución de los inmigrantes hay un paso, ¿no? Un paso que se va a ir dando de los 1880 hasta que lleguemos al centenario y a la Liga Patriótica. ¿Se acuerdan que la presentamos, presentamos el tema, ¿no? Entonces, yo lo que digo es esto, ¿no? Con esos movimientos y la diversificación productiva, a lo que llegamos es, yo les dije, educación, sanitarismo, moral e higiene pública y urbanismo son las variables por las cuales el Estado promueve este camino de expansión capitalista conformando una nueva desigualdad. Muy bien. El segundo elemento, que es un poco más subyacente, es el de el mercado, que crece dentro de esta expansión capitalista y que promueve el consumo, la publicidad y la estandarización, es decir, una homogeneización del consumo de los hábitos en un marco urbano. Eso le va dando sofisticación a un montón de sectores que se desarrollan al calor de expansión capitalista. Salgamos del marco agrario. En las grandes ciudades, Buenos Aires la primera, lo que aparece son los cuellos blancos, es decir, los que trabajan en las empresas de administración de importación y exportación en el propio Estado, imagínense, en todas las dependencias públicas, en la educación, los profesionales. Entonces aparece ahí un rango de prestigio en el consumo, en el hábitat, una nueva forma de habitabilidad y prestigio dentro de este marco capitalista, que empieza a clasificar en donde los trabajadores cada vez más apegados a estos nuevos, a la Babel, a estas nuevas hordas, comillas, que están llegando y se apilan en conventillos, es un marco de referencia. La diferenciación de estos sectores trabajadores y la cercanía con los modales y los estándares de la élite establecen este marco por donde vamos a definir que aparece una clase intermedia o una clase media, ¿no? Que es el otro registro que hace Adamowski en el otro texto. Entonces, lo que yo les decía ayer es, aparte del Estado, aparece el otro elemento fundamental para establecer esta expansión del capitalismo, que es la inmigración masiva. Entonces, esa inmigración masiva la podemos ver desde el punto de vista de una Argentina plural, ¿recuerdan? Devoto y Madero, en la historia de la vida privada en Argentina, establecen que, también lo dice Adamowski, que el crisol de razas es un mito. Es decir, esto de que en Argentina se produjo una hibridación, se fundieron los distintos grupos y nació una nueva Argentina producto de esa fusión, dicen, esto es, en todo caso, una mitología, es un principio teórico poco aplicable. Lo que dicen es una Argentina plural, donde sigue habiendo sectores, donde sigue habiendo xenofobia, donde no hay, por ejemplo, pogroms, no hay en general una guerra étnica, no hay persecuciones y demás. La Argentina tiene una recepción de esta inmigración, de alguna manera, con lugares muy oscuros, como la represión, el conventillo, pero en general tiende a crecer desde una armonía plural, sin esta condición que, por ejemplo, uno puede ver en los Estados Unidos o en el propio Brasil, ¿no? Donde la comunidad afro, la comunidad latina, la comunidad asiática es perseguida y hay, guetos, ¿no? Bueno, entonces, en ese marco, me parece a mí que podemos pensar los cambios demográficos dentro de esta expansión capitalista. ¿Y en qué sentido podemos hacer dialogar a esta inmigración con la laicización, con la secularización? Les voy a dar un ejemplo. ¿En qué medida esta inmigración se incorporó a la nacionalidad, es decir, a la vida nacional, a nuestros registros de festividades, a nuestro sentir nacional? Bueno, la verdad es que los italianos, los españoles, todos tuvieron clubes de recepción donde seguían reclutándose por pueblo, por laderas, por colinas, hablaban los mismos dialectos, tenían sus propias publicaciones, se ayudaban entre sí, fundaban hospitales. Digo, eso se parece bastante poco a
la ciudadanía incólume que argentinizó a los inmigrantes. Todo lo contrario, el Estado en 1901 establece que uno de los mecanismos que tienen que ayudar a la educación es la ley Riccieri. A los hijos de inmigrantes hay que hacerles hacer el servicio militar obligatorio para argentinizarlo. Además de tener mayor cantidad de soldados, porque había habido ya situaciones en las cuales la Argentina estuvo a punto de ir a la guerra, por ejemplo con Chile, por la demarcación de límites, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que hay zonas que no son tan confortables de nuestro proceso sociocultural, ¿no? Bien, pero ¿qué surge esta Argentina plural? Yo lo quiero hacer rápido, así le doy lugar a Fernando, ¿no? Esto es una presentación. En el cruce de los inmigrantes en la periferia urbana y en la periferia rural aparecen nuestros formatos socioculturales típicos. Por decir, el arrabal y el tango es claramente un decir, un sentir anclado en Argentina, pero que tiene todos los condimentos de una inmigración en un nuevo contexto, en un contexto de gran precariedad, digamos desde la recepción. Argentina recepciona muy mal a la inmigración que viene a sumarse a la producción agraria, y muchos se quedan en el ámbito urbano, ¿no? Entonces ahí tenemos el conventillo, y eso da lugar no solo al formato de manifestaciones, como acabo de decir, el tango o los orfeones en las comunidades anarquistas, y el conventillo y los desalojos de la policía en los conventillos, digamos, que da lugar también a esas refriegas permanentes en la ciudad. Todo esto me parece que demarca lo que podemos llamar culturas populares. En qué medida esa inmigración y esa población perteneciente al campo popular va manifestando y va demarcando su sociabilidad, su mentalidad, su fantasmática, ¿no? Y cómo eso dialoga, fundamentalmente eso dialoga con la radicalización de esos sectores populares en términos de la propia expansión capitalista que los explota. Entonces, tenemos que hacer dialogar esas culturas populares y sus manifestaciones, sus publicaciones, sus clubes de recepción, con, a su vez, las manifestaciones de tipo ideológico-política, que en muchos casos convivían. En muchos casos, por ejemplo, los anarquistas tenían comunas de recepción en donde no solo recepcionaban a los hermanos que venían de Europa, sino que además lo proveían de toda la vitualla, la ayuda, el acompañamiento, llámese para las viudas, para las necesidades funerarias, que eran las más urgentes, ¿no? Y después para representarlos en la refriega con el Estado, con la policía, con la patronal. Entonces, me parece que de este núcleo, de la gran inmigración, surge el otro relato, que es el de Barrancos, donde ahí vamos a ver, bueno, la aparición en los sectores populares de el feminismo, las mujeres, tanto del foco socialista como el foco anarquista. Hizo publicaciones de amor libre, una nueva sociedad planteada por los anarquistas, el sufragismo de la socialista, la mujer de Justo. Entonces, esto nos lleva claramente en un hilo, enfrentando a la fragmentación, a la jerarquización capitalista en su expansión, nos lleva a la clase obrera organizada, enfrentando esa jerarquización y luchando por sus condiciones de trabajo, por sus condiciones de bienestar. Escuchame. Sí, dale, porque me faltan 2 o 3 líneas. Dale. Una consulta, cuando vos decís que este nuevo cambio, ¿no?, de lo tradicional a través de la expansión del capitalismo crea desigualdad, ¿es en el sentido de desequilibrios sectoriales a nivel productivo o a nivel social? No, a nivel social. Lo que quiero decir es, a ver, hay una gran desigualdad en la Buenos Aires de los años 60 o 70, y sí, subsisten los sectores mulatos, subsiste una población plebeya muy marginal, ¿no? Muy orillera, muy marginal. Esto es una gran desigualdad que se compadece con un sistema señorial subyacente. Es decir, los grandes señores tienen todavía esa gran familia amplia a la que prestan algún servicio para que se sostenga en su mínima
subsistencia, llamémosle. Entonces, ese tipo de asociaciones tradicionales desaparecen cuando el capitalismo que instala monogamia, hogar, paternalismo, ¿entienden? Es decir, ese formato de familia es el registro de la mujer en la casa, vientre de familia, ese modelo patriarcal formidable que aparece como formato de la clase media y que la tenía la élite, es claramente matrizado como el formato de prestigio. ¿Por dónde camina esto? Por la publicidad, por el propio Estado que va matrizando cómo hay que habitar esa nueva sociedad en términos de prestigio, hábitos, ideas, consumo. Entonces, el capitalismo, ¿qué va haciendo? Va destruyendo relaciones que no se acomodan al mercado. Claro, Barrancos menciona, por ejemplo, incluso cómo hay una persecución a la moral de la mujer que trabaja, especialmente la mujer obrera, ¿no? Que se la consideraba bastante casquivana por el simple hecho de trabajar, pobre mina. Sí. Pero a la vez, los anarquistas y los socialistas van fundamentando una sociedad igualitaria donde la mujer tiene un nuevo nicho interpretativo. Profe, pero también hay un doble sentido ahí, porque pretenden también que la mujer al no dejar que deje de ser tan conservadora, digamos, para que no le ponga límites al hombre a la hora de querer revolucionar sus ideas. No me termina de quedar. A ver, Dora, por ejemplo, dice que lo que es sobre todo en el inicio del anarquismo, que tienen como un apoyo al feminismo, pero ¿por qué? Porque si la mujer sigue en esa mirada conservadora, si el marido va a querer revolucionar, va a tener como una puja para atrás. Entonces, ahí ella habla como de un falso feminismo, porque dice, bueno, abrámosle la mente a la mujer, pero que no vote, que no trabaje, que no nada. Simplemente que no frene a que su compañero revolucione. Sí, me parece que esa puede ser una de las vertientes, pero hay otras. No sé si en el texto que yo les di, Diego Armus también presenta, Suriano, por ejemplo, por ahí les recorto un pedacito de Suriano. También hay diversidad, pero en el anarquismo, sobre todo, aparecen comunas de amor libre. Es decir, hay una corriente, es más, donde no digo que se valore, pero que por lo menos no se denuncia como un formato patológico el tema de que la mujer tenga muchas uniones. La mujer obrera, digamos, se libera en parte de esta mirada condenatoria que va a ser muy fuerte en el control masculino, tanto en las élites como en la clase media, ¿no? Es decir, hay que proteger a las mujeres de ese formato paternalista, se va haciendo muy férreo. Sí, pero bueno, Barrancos menciona claramente, por ejemplo, una diferente postura entre el socialismo y el anarquismo. El socialismo buscando los derechos jurídicos de las mujeres civiles, el anarquismo que en realidad no buscaba esos derechos, sino más bien una especie de emancipación interna, personal, que ahí enlaza con lo que decía Valeria, que dicho sea de paso, no lo frenara al marido o lo motivara al marido, sabemos que en casa manda la mina, ¿no? Eso ya lo sabemos todo. Pero entonces, sí, bueno, generaba esa situación, digamos, por eso habla del antifeminismo del anarquismo. Bueno, vamos a aportar esas líneas. Es un tema muy, muy lindo para abrir, ¿no? Bueno, pero para culminar con con esta integración genérica, como les decía, los sectores trabajadores, los sectores productivos que están animados fundamentalmente del gran ingreso de trabajadores inmigrantes, lo que hace es diversificar el campo social, ¿no? En esa diversificación aparecen nuevas mentalidades, nuevos imaginarios. Me parece que el más formidable es el de sectores muy revolucionarios que enfrentan la situación de esa expansión capitalista, pero a la vez aparecen estos sectores también involucrados en un gran proceso general que es el del ascenso social. La Argentina es uno de los escenarios en donde en pocas décadas los inmigrantes que han tenido un pequeño capital al ingreso
generan emporios. Entonces se desarrolla esa expansión en términos urbanos y también rurales, y hay dentro de ese ascenso social un progreso como un marco de horizonte de los sectores populares. ¿Podemos hacer dialogar esto con el sindicalismo reformista que aparece en los años 20? El sindicalismo reformista, dice Juan Carlos Torres, Zenén González, ¿no? Fabián Bosoer, dice, esto es la decantación de un proceso de ascenso que muchos sectores trabajadores sindicalizados empieza a ser una corriente economicista. Nos conviene más obtener estos servicios del Estado, el Estado como árbitro, obtener una rentabilidad y un hábitat munido de una cantidad de servicios que la lucha nos quitaría, por decirlo rápido y fácil, ¿no? Entonces acá tenemos la organización de la clase obrera, estas tendencias a la radicalización o al ascenso social, y eso de alguna manera compulsa en un mismo escenario, los años del centenario al año 30, con la aparición de esta clase media, sectores cada vez más diferenciados por la sofisticación del consumo, el hábitat urbano, por las mentalidades, por la educación, y Adamowski lo muestra claramente en su texto de la historia de la clase media, cuando ve cómo los sectores empiezan a sindicalizar y tratan de ser distintos a la sindicalización de los trabajadores obreros. Es decir, cómo los docentes, cómo las distintas profesiones van estableciendo estatutos que fundamentalmente los distinguen de los trabajadores productores de base. Entonces, ahí ya vemos un quiebre en un escenario que es muy potente para lo que podría llamar marco sociocultural, ¿no? Bien, este más o menos es el escenario que me parece a mí es la contraparte de la historia económica y política que de alguna manera vamos a ir desarrollando. Si quieren aportar algo más, y si no, hacemos un corte acá como para terminar esta presentación y le doy la posta a Fernando, así termina el desarrollo de Pucciarelli, que era lo que adeudábamos, ¿no?, de ayer. ¿Quieren aportar algo más sobre esto que yo sé que tiene mucho que ver con lo que ustedes están leyendo? Por eso justamente lo traje. Bueno, entonces Fernando, yo no quiero prometer más cosas porque si no, hoy voy a tratar de digitalizar este esquema y colgarlo en Classroom. Bueno, adelante, Fer. Bueno, yo el otro día, cuando había arrancado un poco con este texto, se terminaron disparando algunas cuestiones y me quedé un poco dando vueltas y haciendo una relectura, ¿no?, del texto. Entonces, como para volver a empezar de nuevo un poco sobre esto que planteaba el autor, dije, bueno, en esta relectura, digo, bueno, el autor, ¿no? Digo, ¿qué es lo primero que hace? Fer, me disculpas, para nuestra compañera que se suma hoy. Sí. Julia eras, ¿no? Julia. Sí. ¿Me escuchás? Sí, profesor. Bueno, Fernando Mareque es ayudante de cátedra, no es un compañero, es el profesor asociado. Listo. Vale. Gracias por la presentación. Fer, perdón. Sí. ¿Me recordás cómo se llamaba el nombre del autor? Pucciarelli, Alfredo Pucciarelli. Es el Capitalismo Agrario Pampeano, es el texto. Si ustedes tienen colgado en el Drive el capítulo 2, y yo había empezado con un poco del capítulo 1, como para entrar al capítulo 2. Bueno, retomando eso del capítulo 1, digo, bueno, el autor, digo, vamos a hacerlo más sencillo. El autor lo que pregunta, la clave, dice, bueno, este avance capitalista del que hablaba Juan, dice, bueno, ¿qué capitalismo? ¿Y quiénes lo estructuran? Dice, ¿qué capitalismo avanza? Entonces lo primero que destaca, dice, bueno, a partir de 1880, siempre como quiebre, hay un proceso, o es notorio, el proceso de transformación social, ¿no? Y este avance de este capitalismo y de esa consolidación, ¿no?, de lo que hablaba Juan, ¿no?, de todas esas relaciones capitalistas
ahora sí entendidas en este texto dentro de lo agrario pampeano. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Que es lo que estábamos tratando de explicar el otro día. Dice, esta penetración, ¿no?, del capital que es imperialista, dice, tiene tres condiciones. Nuestro capitalismo agrario pampeano es 1, atrasado, 2, deformado o deforme, y 3, dependiente. Lo que habíamos empezado a ver el otro día era una cuestión de por qué era atrasado. Entonces, lo que el autor planteaba, dice, bueno, ¿por qué es atrasado? Porque dice, bueno, de toda la biblioteca, ¿no?, que habla o define al capitalismo clásico, donde habíamos visto, ¿se acuerdan? El capitalismo clásico es donde se ve notoriamente, ¿no?, los dos actores, ¿no?, burguesía y proletariado. Ahora, ese capitalismo clásico, ¿no?, que avanza, cuando avanza sobre el sector agrario y busca ese avance sobre el sector agrario, lo que hace es separar al campesino o al trabajador del medio de producción, entendido como campesino separado de su posesión de las tierras. Entonces, ¿qué sucede cuando avanza sobre la posesión de tierras en una estructura como la de nuestro país, ¿no?, en esto que estamos empezando a ver en los comienzos, ¿no?, de este modelo? Bueno, aparece un tercer actor, que es lo que planteábamos la clase pasada, ¿no? Ya no hay solo burguesía y proletariado o capital y producción. Aparece terrateniente, ¿sí? El terrateniente, que es el dueño de la tierra y que se va a convertir en un obstáculo para este avance del capitalismo. ¿Por qué? Porque en este avance del capitalismo el principal problema, dice Pucciarelli, es la renta de la tierra, cosa que hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior. ¿Por qué es un problema esta renta? ¿Y por qué es atrasado? ¿Y por qué explica esa renta, el atraso de nuestro capitalismo? Bueno, es porque esa renta es una desviación, ¿no?, va a plantear el autor, una desviación del excedente ¿hacia dónde? Hacia un sector que es improductivo. Serían los terratenientes ausentistas, los dueños de la tierra que no son los que producen. Entonces, por esa renta, ese excedente que se desvía, se termina por evitar, dice Pucciarelli, la acumulación de capital, según ese modelo clásico que habíamos visto en la clase anterior. Es por eso, dice Pucciarelli, que este sector agrario, nuestro capitalismo agrario, el sector agrario, se va a mantener atrasado respecto del resto de la economía, ¿sí? Porque ese excedente, que es la renta, se va a ir hacia ese sector improductivo. Ahora bien, dice, la segunda parte, ¿por qué es deforme? ¿Qué implicaría que este atraso que sea deforme? Ahí es donde, ¿se acuerdan?, habíamos entrado en la discusión del capitalismo clásico versus el capitalismo tardío y las cuestiones financieras. Ahí es donde el autor lo que plantea es que en nuestro país, o en los inicios de este modelo agrario pampeano, el capital industrial como productivo va a terminar o va a empezar condicionado por el capital financiero, todo lo que significa no especulación, todo lo que significa inversiones no productivas. Lo que va a terminar como consecuencia es que todas esas inversiones externas que estuvieron viendo con Juan, todas esas inversiones en un primer momento inglesas, y la sujeción, ¿no?, al mercado internacional, al mercado mundial, lo que hacen es que se transfiere el valor se transfiere el valor de nuestra economía nacional hacia esa economía imperialista. Por lo tanto, dice Pucciarelli, es un capitalismo nuestro deforme, en tanto y cuanto, o sea que esa transferencia de valor hacia afuera de nuestra economía impide cualquier desarrollo autónomo, ¿sí? Entonces ya tenemos que es atrasado, ¿no?, lo está caracterizando, y aparte es deforme. Nos quedaría explicar, para así ya entrar en el capítulo 2, ¿por qué dice que es dependiente? Bueno, claramente por esa deformidad, ¿no?, a través de las inversiones externas, y que hace que se dé esa transferencia hacia afuera, es lo que también plantea la dependencia, esa propia dependencia hacia el capital extranjero. ¿Por qué? Dice, porque lo que genera en esa expansión capitalista en el modelo agrario pampeano
es que sea de forma o tenga un formato horizontal. Esto que planteaba Juan la otra vez, de que se da más en extensión que en profundidad. Por lo tanto, viéndolo desde del lado, digamos, del análisis de ese capitalismo, es la reproducción del capital, que es esa transferencia, ¿no? Va a terminar estando afuera de nuestra economía nacional. Este capitalismo, ¿no?, dependiente implica esa subordinación al capital extranjero. Capital extranjero que encima va a terminar copando todos los sectores de la economía, pero que tiene un claro formato de no convertirse nunca, dice Pucciarelli, en un capital extranjero, en un capital centralmente, porque extranjero lo es, centralmente industrial. Ese es un problema grave, ¿sí? Entonces lo que hace es que aquel desarrollo industrial, ¿no?, que, valga la redundancia, se desarrolla, va a terminar solo vinculado a un mercado interno, ¿sí? Y lo que tiene que ver con ese mercado mundial va a complementar, ¿no?, con estas cuestiones que habíamos visto de apoyar lo que era el latifundio y la producción de materias primas. Aparte, esto que viene desarrollando un camino distinto a los modelos que se conocían para la época, ¿sí? Juan nombró en la clase anterior la cuestión de la vía Farmer, ¿sí? Así, hay dos modelos, digamos, que en ese momento estaban tomados, dice el actor, ¿no?, como los dos ejemplos. La vía Farmer, ¿no?, o el camino, que es el camino norteamericano, en donde tenemos que ver el régimen de propiedad, que si se modifica o se mantiene. Bueno, en el camino Farmer, en la vía Farmer, el régimen de propiedad se modifica, ¿sí? ¿Por qué se modifica? Porque plantea expropiaciones a grandes propietarios para poder crear así unidades de producción mucho más pequeñas, en donde, por ejemplo, las empresas familiares se vean favorecidas, ¿sí?, en contra de esos grandes terratenientes a los cuales se van a expropiar las tierras. Entonces, ¿qué sucede en esta vía? Por ejemplo, no hay una renta, esta renta que vemos con los propietarios de la tierra, sí, en Argentina, y aparte sobresale de esta vía el famoso inmigrante, productor, propietario, ciudadano, eso que explicaba Juan en la anterior clase. El otro camino o el otro ejemplo, según Pucciarelli, es el proceso Juncker, ¿sí? O Juncker, así se escribe Juncker, ¿no?, que sería el ejemplo alemán. Acá lo que se plantea en este modelo es que se mantiene intacto el régimen de propiedad, pero lo que hace es cambiarse el régimen de producción. ¿Qué significa? A distinto o en distinción con el modelo agrario argentino, que los terratenientes siguen siendo, digamos, teniendo en su propiedad la tierra, pero aparte se convierten en los empresarios capitalistas y no hay arrendatarios, como sí sucede acá. Entonces el modelo argentino hace un camino totalmente distinto, ¿no? Porque en el camino argentino, como estuvimos viendo hasta ahora, no se va a cuestionar la propiedad de tierra, ¿no? Va a predominar el latifundio, y aparte esta cuestión de, digamos, de empresas familiares no se van a ver, digamos, favorecidas, y va a estar, digamos, este tercer actor en pugna entre los distintos sectores, que es el arrendatario. Bueno, eso en cuanto a la caracterización, ¿no?, de qué capitalismo es el que llega a expandirse dentro de nuestro modelo. Después de algunas cuestiones claves, y ahí sí ya entramos en lo que es el capítulo 2 que ustedes tienen en el Drive. Como fundamental, hay que recordar no sé si el año, pero sí un momento clave, que es a partir de 1875-1876, que sí hace un quiebre el autor, ¿sí? O sea, hasta 1875-1876 es una Argentina pastoril, y es a partir de 1876 en adelante que se da lo que se plantea como Argentina moderna. ¿Por qué da este quiebre? Bueno, porque es a partir de 1876 que se comienza de a poco, no en menor medida, y va a ir creciendo la exportación cerealera, ¿sí? El autor marca que dentro de lo que es una Argentina pastoril, la Argentina, ¿no?, o lo que era en ese momento la Argentina,
era importador de cereal, ¿sí? Y a partir de 1876 hacia adelante y en el siglo XX nos vamos a convertir en uno de los mayores exportadores de cereales, ¿sí? Por lo tanto, 1875-1876, cuando comienzan estas exportaciones de cereal, es cuando Pucciarelli dice se inicia la transformación agraria. De la mano de las exportaciones de cereal se inicia la transformación agraria. Otra cuestión clave y fundamental también es, como venía diciendo Juan hoy también, es la cuestión y ya conocida de las vías de tren, ¿no? Las vías de ferrocarril. ¿Y por qué? Les voy a leer una cita, ¿no? Que es la misma cita que les di en la clase anterior, que dice así: la extensión de las vías del territorio pampeano fue consecuencia de cálculos económicos previos del potencial productivo, ya que toda rentabilidad de inversión dependerá siempre de los volúmenes y las cargas transportadas, ¿sí? A partir de esa frase y del potencial productivo es que se desarrolla todas estas redes de transporte y de ferrocarril. ¿Qué dice el autor sobre esto? Dice, bueno, se vuelve a preguntar, vuelve a problematizar quiénes organizan y quiénes aplican, digamos, a tal magnitud creciente el ascenso del ferrocarril. Bueno, y lo contesta, ¿no? Al analizar dice, bueno, son grandes compañías financieras de países centrales imperialistas, en este caso Inglaterra. Ahora, ese formato de crecimiento de las vías mediante el previo potencial productivo y los cálculos que se generan, ¿no? Es lo que le da forma, dice el autor, y sostiene tajantemente, a todo lo que les hablaba Juan recién también, esas cuestiones de formas de asentamiento, qué lugares, qué zonas, cómo se va a organizar socialmente el trabajo, quiénes lo van a llevar adelante. O sea, el formato agropecuario de nuestro país va de la mano del formato del ferrocarril. ¿Por qué, digamos, hace esta afirmación? Es por esto que veníamos viendo, ¿no? Que si uno mira el ferrocarril, las fotos de los mapas con las vías que les había mostrado Juan, digitalizados la clase anterior, hay claramente dos sistemas, digamos, de ferrocarril, ¿no? Uno, el famoso abanico desde Buenos Aires, ¿no? Todo lo que es norte, oeste y sur, ¿no? Que hace una cuestión de abanico con centro en Buenos Aires y que cubre o sirve para las necesidades ganaderas. Y después hay una segunda o paralela o vía paralela, ¿no? Que va desde el puerto de Rosario hacia la zona meridional de Córdoba, San Luis, ¿no? Todo el centro de nuestro país, que le serviría a la producción cerealera. Lo importante de todo esto es que a partir de 1880 aumenta, pero en demasía, el sistema de abanico a su mayor expresión, ¿sí? Ustedes piensen que va a terminar teniendo en pocos años, en una cuestión menos de 10 años, quizás para 1900, 16.500 kilómetros de vías construidas, ¿sí? Y esos 16.500 de vías construidas, que son funcionales a este sistema, ¿no? Nuevo cerealero y ganadero, ¿no? con centro en Buenos Aires, está llevado adelante por 4 empresas inglesas que terminan por invertir 500 millones de pesos en oro, ¿sí? Y marco esto porque el autor hace hincapié en que son estas empresas, son estos intereses los que están a cargo del formato, ¿sí? agropecuario del país. Y hace hincapié porque dice y sostiene que los criollos, ¿no? entre comillas, los nacionales, recién van a poder participar, ¿no? de estas cuestiones de inversión y de estos negocios, ¿no? entre comillas, recién cuando logren cierta vinculación política, ¿sí? Y que la vinculación política es fundamental. ¿Por qué? Porque va a formatear también una forma, valga la redundancia, de hacer política. Y habla de la doble pertenencia, ¿sí? De los intereses de estas compañías y de los intereses o funciones gubernamentales. Marcando, sí, que es a partir de estar en una empresa que se puede escalar hacia las funciones de gobierno,
o desde las funciones de gobierno, ¿no?, escalar dentro de las empresas, ¿sí? Es más, dice y sostiene el autor que la mejor carta de presentación para ingresar en la política de Buenos Aires era ser abogado o testaferro de alguna de estas empresas de intereses ingleses, ¿sí? Por lo que, y en consecuencia, ¿no?, de toda esta caracterización, ¿no?, de inversión imperialista, es este capital, ¿no?, extranjero que no solo adquiere las tierras. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que todas estas vías, 5 kilómetros alrededor de todas estas vías, se les eran dadas de forma gratuita a las empresas, que aparte estas empresas podían arrendar o hacer producir esas tierras? Por lo tanto, ese capital extranjero no solo adquiere las tierras, sino que se empieza a vincular empresarial y familiarmente con la oligarquía de nuestro país, ¿sí? Por lo tanto, van a terminar dentro de todos los sectores. Analiza el autor y empieza a indagar sobre estas cuestiones de estadística económica y ve que este capital extranjero termina representando toda la política inversora en tierras, en frigoríficos, no sé, en comercios, en depósitos, en el tranvía, en la electricidad, como le decía Juan, ¿no?, construcción de puertos. Todo ese avance urbano del cual hablaba Juan se va a ver embebido también de estos capitales extranjeros. ¿Qué plantea el autor un poco con este sistema de doble pertenencia? Es bueno que también la oligarquía no es que solo se subordina, sino que también encuentra una forma de hacer negocios. Por ejemplo, haciendo valorizar esos campos que ya tenía, ¿no?, con el mismo trazado de redes, ¿no? Esa influencia de la doble pertenencia, al estar en la empresa, al estar en cercanía con la política, lo que permite esa cercanía con la política es valorizar sus campos a través de trazado de vías secundarias. Ahora, estas vías secundarias no son del todo, digamos, productivas. ¿Qué es lo que lleva o cuál es el problema fundamental del trazado de vías secundarias? Bueno, va a llevar a una sobresaturación, ¿no?, de redes inútiles que no van a servirle digamos, al sistema productivo inicial, digamos, al más importante, y aparte va a haber una sobrevaluación de esas tierras. ¿De quién son esas tierras? Bueno, de la oligarquía, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? No solo es un problema tener redes secundarias menos productivas o improductivas, tampoco, digamos, está bueno, es un problema tener sobrevaluación de las tierras, pero aparte, y marca el autor como lo más importante, es que finalmente la consecuencia final es que hay una postergación siempre del interior, y que es una característica de nuestro, digamos, sistema agrario, que siempre hay una postergación del interior vinculado al puerto de Buenos Aires, porque incluso si uno analiza esas redes de vías de tren, solo va a estar el interior conectado con Buenos Aires desde las grandes cabeceras, y hay toda una cuestión, ¿no?, del interior, que no son esas cabeceras provinciales, que va a tener un grave problema para vincularse con Buenos Aires. Fer, perdóname, sí. Vos sabés, ahora como curiosidad, ¿no?, que sí. Cuando en el ferrocarril todavía hoy te enseñan procedimientos, porque muchas de esas inmensas estancias, campos, tenían trazado de vía que llegaban hasta dentro del casco de la estancia, donde los tipos cargaban. Sí. Y son, como vos decís, vías secundarias que tienen todos sistemas de llaves en los cambios y todo, que con unas máquinas especiales del año del Ñaupa, que los conductores justamente destrababan esos cambios con esas llaves para ingresar a esos campos, y todavía hoy se enseña. Sí. Bueno, esto es una cuestión, ¿no?, cultural, calculo yo. Siempre, yo por ejemplo, mi bisabuelo era guarda de tren, entonces todavía al día de hoy mis abuelos siguen con esa nostalgia de los guardas de tren con botones dorados, las estaciones inglesas, el tren siempre llega a tiempo, esa cuestión cultural de que cuando eran ingleses eran mejor, ¿no? Y sobre esa cuestión cultural también descansa esto que dice el autor, ¿no?, que bueno, está bien, sí, fue una gran inversión, fue una gran expansión del capital,
pero también encontró de alguna manera una red secundaria, entre comillas, de negocios que no lleva a algo más productivo, ¿no? El autor Pucciarelli dice, bueno, estas redes secundarias, por ejemplo, son en tanto y cuanto improductivas respecto de la producción, pero después sobrevalúan tierras que en realidad no terminan por, digamos, llevar adelante una gran producción. Y encima relegan al interior a ese sistema de abanico donde Buenos Aires es cabeza, digamos, la cabeza del pulpo. Entonces, el autor a partir de esa caracterización es que termina diciendo y define, antes de entrar ya en las etapas bien marcadas temporales, define entonces como nuestro capitalismo agrario, atrasado, deforme y dependiente, ¿sí? Dependiente de esos capitales extranjeros y dependiente también de estos, entre comillas, negociados internos, ¿sí? ¿Y el puerto de Rosario, que es del 88, qué injerencia tiene en el abanico? Bueno, el puerto de Rosario, el autor en este caso, y solo hablando de Pucciarelli, del texto, lo plantea como un sistema paralelo digamos, al gran sistema de Buenos Aires. Dice que, bueno, Rosario, en esta suerte de cabecera provincial, va a ser el puerto de Rosario y las vías desde Rosario van a ser funcionales al sistema que va de Rosario hacia Córdoba y San Luis, ¿sí? Pero siempre va a estar subordinado a esta cuestión de vinculación con Buenos Aires, ¿sí? No da muchas grandes características de Rosario porque se basa más que nada en Buenos Aires, ¿sí? Sobre todo dice que Buenos Aires en un principio no se pliega o no entra en la producción de cereales, entonces hay una cuestión de Rosario y esa zona meridional como importante, pero cuando Buenos Aires, después del 80, entra fuertemente en la producción cerealera, es como que toma fuertemente, digamos, importancia este abanico sobre Buenos Aires, cerrándose todas las demás, digamos, redes secundarias en esta cuestión de subordinación hacia Buenos Aires o en estas redes inútiles, entre comillas, o de sobrevaloración por negociados con la oligarquía política. Ahora bien, dentro de esas etapas temporales, el autor, y ya sí entrando en la línea de tiempo, plantea 4 etapas, ¿sí? Que son las que habían visto con Juan en ese esquema. La etapa de iniciación, ¿sí? Que iría de 1880 al 1900, y lo que plantea el autor es que dice, bueno, yo analizo desde el 80, pero, dice, se tienen estadísticas confiables, dice, desde el 88 en adelante. Basándome en estas estadísticas del 88 en adelante, dice, bueno, podemos ver que en esta primera etapa la producción cerealera va a desplazar a los productos ganaderos, ¿no? Esta cuestión que habíamos visto al principio de el cambio de modelo, digamos, pastoril, ¿sí? Al modelo moderno, entre comillas. Y dice, de la exportación total a partir de 1880 en adelante, casi el 40% es cerealero, ¿sí? Ahora bien, llevándolo a plata, de 70, 80 millones de pesos oro vendidos más o menos hacia 1900, el 90% son maíz y trigo, ¿sí? de ese ingreso de pesos oro. Y el restante, digamos, de la explotación o la cuestión secundaria de explotación tiene que ver con una producción cerealera que empalma con la explotación forrajera. Y con explotación forrajera nos referimos, por ejemplo, a la alfalfa, que es necesaria, ¿no? para el ganado. Entonces ahí tenemos la producción, digamos, del agro y la cuestión de la ganadería, cómo empieza a empalmar y cómo empieza a crecer en cuanto a números, ¿sí? Por otro lado, también en esta etapa de iniciación, ¿no? Se da lo que Juan había estado hablando en unas clases anteriores, que es la importancia del frigorífico, ¿sí? Es a partir de 1875-76 también que empiezan a llegar buques franceses que empiezan a probar esta cuestión de la carne, digamos, que pasa del congelado al enfriado para surtir mercados europeos. Y es interesante, bueno, una cuestión de color,
que el primer buque francés que llega se llama Le Frigorifique. Entonces por eso es que, digamos, gracias a este buque se empieza a utilizar el término de frigoríficos, en donde se empieza a congelar, se hace el congelado y el enfriado de estas carnes. Este enfriado de carnes es importante, ¿por qué? Porque primero es pedido por el mercado europeo, y segundo porque apunta a carnes que deben de evolucionar. ¿Por qué? Porque al enfriarlas las carnes tienen que tener, mejor dicho, mucho menos volumen de grasa, ¿sí? Las carnes congeladas necesitaban mucho más volumen de grasa y las carnes enfriadas necesitan mucho menor volumen de grasa. Por lo tanto, las carnes tienen que ser mejores y tienen que ser más finas para el consumo europeo. Como les decía antes, también es en esta etapa de iniciación que Buenos Aires se decide y se incorpora a la producción de cereales, y es cuando las redes ferroviarias, como habíamos visto también en la caracterización, ¿no?, de esa expansión capitalista, pasa de 4.000 kilómetros en 1880 a los 16.500 kilómetros de vías en 1900. En estos dos sistemas, ¿no?, en el abanico de Buenos Aires y en ese pequeño paralelo de Rosario, más esas redes improductivas, ¿no?, entre comillas. Ahora bien, es en esta etapa de iniciación, sostiene como lo más importante, digamos, el autor, que es cuando se afianza la idea de que, digamos, acrecentar la frontera, que crezca la frontera, va de la mano, ¿no?, la frontera agrícola va de la mano con afianzar el latifundio, ¿sí? O sea, cuando dice, a partir del inicio de este modelo, que se cree y se sostiene que más producción es ampliar la frontera agrícola, y más producción y ampliar la frontera agrícola implica consolidar el modelo latifundista, ¿sí? Ahora, la segunda etapa, ya a partir de 1900, se da hasta 1914, ¿sí? Y es la famosa Era Dorada, o Boom Económico, o El Granero del Mundo, o no sé, donde se ven digamos, el mayor desarrollo de este modelo, ¿sí? O sea, se convierte Argentina en una de las áreas más ricas de la periferia, ¿sí? Por ejemplo, en maíz y en trigo, como les contaba Juan en la clase anterior, solo va a ser superada por muy pocos países, por ejemplo Estados Unidos, Rusia, Canadá, y son países que tienen grandes praderas templadas como nosotros, pero como veníamos viendo al principio, tienen otro tipo de modelos, ¿sí? Y donde la vía farmer, donde no hay latifundio, donde no hay arrendatarios, bueno, eso que vimos antes. Por lo tanto, es a partir de esta etapa, 1900 a 1914, que se sientan las bases, ¿no?, culturales un poco, atadas a esta cuestión económica, ¿no? El Granero del Mundo se forma en esta etapa de gran expansión, porque es cuando se presentan, digamos, los números mayores que dan forma a esa era dorada o algún económico. También piensen que la población aumenta. Si en 1890 más o menos había 4 millones, para 1915 se va a duplicar, son más de 8 millones, ¿sí? Aparte de esos 8 millones, esto que planteaba Juan hace un ratito, ustedes piensen que más del 50-55% son extranjeros, y que el 40% de esa población va a estar alojada o ubicada siempre en el litoral, ¿no? En todo lo que es esta zona que venimos hablando, Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? El este de Córdoba, esta cuestión productiva, esta cuestión de, digamos, que está atravesada por las vías, por la producción, por todo ese formato agrario que plantea Punciarelli, es también donde van a darse el formato de ubicación de inmigración y ubicación, digamos, de la mayor cantidad de personas que viven hacia esos años. Dentro de esas zonas del litoral, ¿sí?
hacia 1914 y ya hacia finales de esta etapa de expansión ya se empieza a ver un problema, que es esta cuestión de la utilización de la tierra, ¿no? Esto que hablábamos siempre de la cuestión del uso extensivo, ¿no?, de la tierra. Entonces se empiezan a visibilizar, ¿no?, signos de agotamiento que, sumados ¿no?, a la Primera Guerra Mundial y una baja, ¿no?, del comercio internacional, ¿no?, por esta guerra, hace que empiece a haber como un declive o se empiece a frenar esta etapa, esta era dorada, ¿sí? Piensen también que Buenos Aires se transforma en esta etapa, digamos, en el imán, digamos, para atraer a la población y a la inmigración, ¿sí? Dentro del litoral, Buenos Aires se convierte en esta etapa en el imán que atrae personas, ¿no? Y esto termina por causar, dice Pucciarelli, un desequilibrio demográfico que va también a ayudar, junto a la baja del comercio internacional y junto al uso extensivo de la tierra, en un, digamos, agotamiento de esta gran expansión, de esta etapa de gran expansión, ¿no? Y en cuanto a lo cultural, ¿no?, esa gran aldea que era Buenos Aires, ahora, iniciado el siglo XX, se va a transformar en esa perla del plata, esto que contaba Juan antes, ¿sí? Pero, con un pero muy grande, siguen los inmigrantes eligiendo vivir, dice Pucciarelli, en conventillos, o sea, son pobres y prefieren vivir en conventillos y no van y no se ubican en zonas rurales. ¿Por qué esto es un problema y ayuda también al declive de esta etapa de expansión? Bueno, porque esta decisión, plantea el autor, ¿no?, de estos inmigrantes pobres que terminan viviendo en conventillos y no van a trabajar al campo, es porque ya hay una clara visibilización de que en el campo el problema es el gran latifundio, las grandes tierras que están en dominio de los terratenientes y que son funcionales a ese capital extranjero y a esas vinculaciones nacionales, y que decidir ir a vivir al campo, para el autor, ya se visibiliza como saber, ¿no?, que van a perder, que van a estar subordinados a ese formato de la expansión capitalista en este caso. Entonces prefieren desarrollar cuestiones, digamos, o intentar desarrollar sus cuestiones laborales o económicas dentro del desarrollo urbano. Eso también sería un problema para estancar la gran expansión, ¿no?, de este sistema agrario para 1914. Esta etapa de estancamiento, ¿no?, la tercera etapa de estancamiento, que se va a dar desde 1914 hasta 1924, hay como un clic, algo que cambia, ¿no?, dice el autor. Es importante, dice, culturalmente se dieron cuenta que se empieza a detener algo que todos creían que iba a durar para siempre, ¿sí? O sea, que creían que este tipo de modelos, que el boom, que la era dorada era inagotable. Bueno, esto empieza a verse afectado por la cuestión de que se empieza a estancar, ¿no?, por todo esto que se arrastra desde la etapa anterior, ¿no?, donde la gran expansión comienza a detenerse. ¿Y por qué se da? Bueno, es porque esa Primera Guerra Mundial, ¿no?, lo que hace, por un lado, positivamente, entre comillas, es que va a aumentar, ¿no?, la demanda y los precios de materias primas que nosotros producimos. Pero ¿cuál es el problema o lo malo? ¿No? Que también aumentan los fletes marítimos. Y ustedes piensen que Buenos Aires, por ejemplo, se encuentra a unos 11.000, 12.000 kilómetros en línea recta, hablando, ¿no?, de Europa, de Inglaterra, mientras que Estados Unidos, Canadá, ¿no?, grandes competidores nuestros, se encuentran a 4.000, 4.500 kilómetros. Por lo tanto, estar tan alejados y que haya subido tanto el precio del flete marítimo, lo que hace es que no se puede compensar. Si bien crecen los precios y crece la demanda, Argentina no logra compensar ese margen de ganancia con los costos de bodega, los costos de transporte, y se produce este estancamiento de la exportación hacia esos mercados.
Como consecuencia final de este periodo de estancamiento, ¿no? A lo largo de estos 10 años, lo que marca el texto es que, bueno, todo lo que vinimos viendo hasta ahora se detiene. O sea, si había un crecimiento exponencial del ferrocarril, hacia 1924 el crecimiento del ferrocarril se detiene. Se suspende todo lo que es inversión externa, ¿sí? Y se van a ver reducidas nuestras importaciones. Dice, si nosotros éramos un país importador de capitales, es hacia 1924 nos vamos a convertir en un país exportador de capital. ¿Por qué se exportan los capitales? Para saldar las deudas contraídas en periodos anteriores. Ahora, esto que habíamos visto de los inmigrantes y el gran ingreso de inmigrantes al país, también se detiene, ¿sí? A tal punto que somos un país que en vez de recibir inmigrantes, nos transformamos en un país expulsor, ¿sí? Va a haber una gran oleada que se van a ir de nuestro país y van a volver, ¿no? a sus países. Esto se da en este periodo de 10 años, hacia 1924 y 1925. Cuando comienza así una etapa de recuperación, dice el autor, hasta 1930, que es cuando termina nuestra periodización. Ahora bien, ¿qué es lo importante, no? Si bien por un lado dice que la recuperación de estas economías metropolitanas, imperialistas, europeas, ayudan de nuevo a nuestro crecimiento agropecuario, lo que caracteriza este nuevo crecimiento es que no cambia del anterior. ¿Qué significa esto? Bueno, es una nueva etapa expansiva, dice Pucciarelli. No tiene ningún efecto transformador en ninguna estructura, mucho menos en la estructura social de nuestro campo, de nuestro sistema agrario, de nuestro modelo agro, nada, dice. No tiene ningún efecto transformador. Dice, vuelven, las inversiones inglesas vuelven a estar orientadas al incremento del ferrocarril, pero, o sea, hay que agregarle un pero, tienen que empezar, digamos, a competir con el capital norteamericano, que ahora va a ser cada vez más presente en nuestro país. Y plantea el autor, por ejemplo, dice, entre 1927 y 1932 se instalan unas 30 empresas extranjeras en nuestro país. Bueno, esas 30 empresas extranjeras, 20 son estadounidenses, 5 son europeas y el resto son inglesas, o sea, otras 5. Por lo tanto, tenemos de 30 empresas, 20 son estadounidenses y 5 son inglesas. Ahí ven un poco la magnitud de esa competencia con el capital norteamericano. Lo que también se da en esta nueva etapa expansiva sin efectos transformadores es que la inmigración otra vez no se orienta a zonas rurales, sino que otra vez se vuelca a ocupaciones urbanas, ¿sí? Comercio, industria, servicio, construcción. Lo que sí es importante es que, bueno, que de la mano, ¿no? De 1930, ¿no? Del quiebre del patrón de consumo de los países industrializados, y aparte, porque nosotros lo acompañamos con una de las más grandes sequías de las últimas décadas, lo que logra hacia 1930 en cuanto a modelo agrario es que se disminuye la exportación, y eso lo que hace, como siempre dice el autor en este país, en cuanto a esto, termina por agravar el déficit de balanza de pagos y volvemos a entrar en una crisis de divisas. Pero, y con esto quiero enfatizar esto último, sostiene el autor que si bien hay un quiebre, ¿no? Y empieza esta crisis de divisas, ¿no? Y vuelve a caer la exportación, y ya conocemos que hay un corte en nuestra periodización y va a cambiar, ¿no? Y se va a dar por terminado quizás este tipo de formatos. Lo que plantea el autor es que dice, aún así, dice, los rendimientos del agro, en este caso los rendimientos del cereal, pudieron compensar la caída internacional. ¿Cómo lo compensan? Por la cantidad. O sea, en cantidad, digamos, se exporta tanto, que digamos, se coloca tanto en cantidad que compensa la caída del precio. Y eso hace que, si bien tengamos una crisis de divisas, el país no caiga en el colapso, ¿no? En palabras del autor. Por lo tanto, si bien la crisis provoca, ¿no? un reordenamiento de la economía y replantea nuestras cuestiones con el mercado internacional, a nivel
digamos, de desarrollo del agro, no se debería hacer un corte. Y me anoté para leerles una cita muy cortita, que dentro del capítulo 2 está en la página 83, que explica esto. Miren, dice: es por ello que la crisis del 30, si bien provoca, ¿no?, un reordenamiento general de toda nuestra economía y un replanteo de todas las relaciones del mercado internacional, no modifica sustancialmente las condiciones de funcionamiento de nuestro sector agrícola. El cultivo de cereales será el único rubro que mantiene su ritmo de crecimiento hasta fines de la década. Si dejáramos de lado por un instante los profundos efectos reordenadores de toda la estructura desatados por la quiebra de este equilibrio internacional, no habría lugar para hacer un corte en la periodización de la evolución agrícola a partir de la crisis de 1930. Los factores estructurales son, sin embargo, tan determinantes y obligan a relacionar las transformaciones del sector agropecuario en su conjunto con las características generales de la nueva etapa. Retracción de la producción ganadera, reasignación de recursos hacia el sector agrícola y hacia el sector industrial, predominio creciente de la actividad sustitutiva de importaciones, expansión del mercado interno, desarrollo de economías regionales y de los cultivos industriales, etc. O sea que para el autor, 1930, dejando de lado, obviamente, que hay que hacer un corte, si analizamos solo el foco del desarrollo, ¿no?, y del rendimiento de los cereales en este caso, no podríamos seguir sin hacer el corte. Por último, y así no lo hago tan largo, para finalizar, lo que plantea el autor es la configuración de esa región pampeana, ¿no?, de ese litoral que hablaba antes, ¿no?, en cuanto a la cuestión geográfica. Entonces nosotros vamos a tener dentro de esa región pampeana distintas áreas, ¿sí? ¿Por qué se van a dividir? Bueno, en lo que va a ser la geografía en cuanto al cereal y la geografía en cuanto a las carnes, ¿sí? Ustedes piensen que es un modelo, o se profundiza un modelo de explotación siempre de un solo producto, o casi siempre un solo producto, donde ese producto, digamos que va a ser el que le da formato o el que caracteriza a las zonas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la zona cerealera, ¿no?, hay dos zonas. La maicera del norte, y cuando digo norte estamos hablando del norte de Buenos Aires, y Santa Fe sería, ¿no?, el norte de Buenos Aires y Santa Fe. Y la zona triguera del sur, que es el sur de Buenos Aires, donde, digamos, sería un 60-40, ¿no? Hay más cantidad de tierras utilizadas en el sur, ¿no?, en el sur triguero, pero los valores de la tierra son más altos en el norte maicero. Y dentro de la carne, esto que creo que ya se lo escuché en algún momento decir a Juan también, dentro de la carne vamos a tener las zonas de cría, las zonas de invernada y las zonas lecheras. Ustedes piensen que las zonas de cría son más o menos hacia el centro de Buenos Aires, ¿sí?, donde se dan estos grandes latifundios que tienen muy poca producción dedicada a los cereales, ¿sí? Usted, no sé, poca producción significa un 10% de estas tierras se dedican al cultivo de cereales. La zona de invernada, que es hacia el noreste de Buenos Aires, y también partes de La Pampa, en donde se dan los cultivos de forrajeras, ¿no? Y esto que les decía antes de la alfalfa y lo que tiene que ver con pasturas para el engorde, ¿no?, del ganado, y las zonas lecheras que se van a encontrar siempre en lo que son las conurbaciones o los terrenos o las tierras circundantes a lo que son los conglomerados urbanos, sobre todo los de Capital Federal. Así que esas, digamos, es la caracterización geográfica de la zona. Después, profe, perdón, no lo escuché. ¿Las zonas lecheras dónde dijo? Todo lo que es las zonas circundantes a los conglomerados urbanos, sobre todo de Capital Federal, ¿sí? O sea, si vos tenés las grandes zonas de cereal y las grandes zonas ganaderas, lo más cercano a Capital dentro de Buenos Aires, toda esa
los terrenos, digamos, que están alrededor del conglomerado de Capital Federal es donde van a estar estas zonas lecheras. Lo lechero termina siendo de consumo interno, ¿no? Los lecheros de consumo interno, no es de exportación. Más que nada para el consumo urbano, ¿sí? Por eso es que están en cercanías con estos conglomerados. En las zonas más alejadas van a estar dedicadas. Si vos te fijás en esta caracterización, vos tenés Capital Federal, groseramente hablando, ¿no? Un anillo lechero, un anillo ganadero y más alejado digamos, el anillo agro sería, ¿sí? Esa sería un poco la caracterización. Eso en cuanto a la geografía. Y después se mete en esto que planteaba Juan muy al principio y quizás es el punto más importante para destacar, ¿no?, de este texto, que es la cuestión social, ¿no?, de los actores sociales, ¿sí? Ustedes piensen que si habíamos hablado de 4 millones de habitantes en un principio, que habían crecido hacia 1914, 1915 al doble, ¿sí?, casi 8 millones y pico, de esos 8 millones y pico, casi 5 millones es de población rural, ¿sí? De esa población rural, la mitad, o sea, el 50%, no sé, unos 2 millones y pico sería, digamos, es población activa, ¿sí? Población activa. Y dentro de esa población activa hay mucha que está ocupada directamente en esas explotaciones agropecuarias, ¿sí? Después, la menor cantidad, siempre en un menor porcentaje, es la que está vinculada al desarrollo de la producción, sean servicios, transportes, comercio. La gran mayoría de la población... Fer, me parece que hagamos un pequeño cierre, porque me parece que faltan algunas líneas. Sí. Yo lo que invito es, porque el desarrollo fue muy nutrido, entonces lo que digo es esto: tomemos nota de que en el escenario de la expansión capitalista agraria pampeana, sí, estamos en el escenario monopolista fundamental. El escenario general, tomando a las regiones periféricas, nos obligarían a pensar en economías regionales, como dijimos, ¿se acuerdan en las clases anteriores y ayer mismo? Tanino, algunas empresas muy subsidiadas, azúcar, yerba mate, la zona vitivinícola, y fundamentalmente un capítulo que nosotros no vamos a incluir porque la verdad que desborda de nuestros propósitos, es en los desplazamientos que se dan en nuestra producción pecuaria. Recuerden que, digamos, para el periodo posterior a Rosa, digamos, por los años 30, algunos pioneros anglosajones, algunos franceses, algunos vascos trajeron merinos y poblaron buena parte de las mejores tierras con merino. En la medida en que el desarrollo pecuario se transforma producto de la demanda mundial, y sobre todo cuando aparece el cereal y cuando aparece la estancia mixta, que obliga a la convivencia de forraje con cría de animales, se va a dar un desplazamiento de la producción del merino y de la lana en general hacia el sur. Eso determina que en este periodo que estamos hablando, para hacerlo muy breve, la lana va a ocupar primero la pampa seca y después finalmente se va a afincar en estancias muy extensivas de la Patagonia. Por lo tanto, ustedes van a encontrar en otra bibliografía capítulos enteros a la producción de economías regionales divididas por la región del norte, el oeste, el NEA, pero fundamentalmente un capítulo es la Patagonia por la lana. La lana va a seguir siendo uno de los principales, una de las principales mercancías del saldo exportable argentino, muy importante. Y además después aparece el petróleo. Entonces ahí en esos ejes tenemos una zona casi desértica con una muy baja densidad de población, pero con fuertes enclaves productivos. Lo mismo que dijimos respecto del vino, etcétera. A mí me parece que acá lo que tenemos que hacer en algún momento es cruzar ese pragmatismo de proteccionismo desde Buenos Aires con suboligarquías a esos procesos productivos y ver cómo se van modificando los escenarios. Algo muy importante de lo que introdujo Fer acá, que yo quiero que, digamos, que después cuando pasamos a la parte política, lo que debatíamos un poco hoy, bueno, pero vino Irigoyen y mandó... No, vino Irigoyen nada.
el escenario es que la élite o el gobierno de turno tiene intereses formidables, la demanda de lana en Europa y muchos productores que están coaligados y que tienen un gran poder porque dominan la infraestructura de transporte, de servicio, dominan de hecho buena parte de los sectores que producen. Entonces, cuando nosotros vemos esta tensión entre escenarios económicos y escenarios políticos, decae el facilismo de la explicación por vía de las personas. Es decir, Irigoyen fue el qué, Perón fue lo que... No, esa es una respuesta muy, muy simplificada. Los escenarios económicos generan tramados estructurales y después se dan coyunturas. Es muy interesante lo que dijo Fernando. Fíjense que anticipándose a la Primera Guerra Mundial, 1913 es una crisis comparable a la del 2001, pero el calado de nuestra producción agropecuaria evitó un colapso definitivo, ¿no? Después hubo otro periodo, pero nunca volvimos a ser igual. Ahora, cuando uno ve las crisis, estudia una crisis, pero cuando ve el panorama, la serie económica completa, se da cuenta que esas crisis son producto de coyunturas. Ahora, el marco de 1913 no marca solo una coyuntura, marca un desacople en relación al mercado mundial. El encarecimiento de la variable transporte en el Atlántico es fundamental. Lo mismo va a pasar cuando lleguemos a la frontera agrícola, 1922. Ya de ahí no vamos a poder avanzar, digamos. Ahí la renta empieza a crujir. Bueno, les prometo que nos queda el eje industrial, que Fer termine con el tema de la estructura social agraria, porque es fundamental, que después nosotros vamos a introducir a nivel urbano cuando hablemos de la sindicalización, ¿no? Los sectores obreros y los sectores industriales, y con esto... Sí, déjame decir lo último chiquitito, 2 líneas. Esto que planteaba Juan, ¿no? De estas zonas, también las marca Pucciarelli, yo no las incluí porque Pucciarelli las toma como un sistema extra pampeano, ¿sí? Entonces, él analiza lo pampeano, este litoral, estos anillos que les comenté. Si ustedes piensan en lo extra pampeano, según Pucciarelli, y es el aporte que les puedo dar desde este texto, tanto la zona vitivinícola que se da en Cuyo, como todo lo que es azucarera, ¿no? De lo que es el NOA, plantea el autor que si bien son, digamos, producciones importantes, están más vinculadas la vitivinícola de Cuyo con el comercio chileno y la cuestión del norte argentino con lo que sería norte, claro, norte del país, Bolivia, ¿no? y hacia los lados de Perú. Por eso solo lo toca así como sistema extrapampeano, y como con esta vinculación que tiene hacia afuera y no hacia adentro, no sería conducente con el formato de nuestro capitalismo agrario. Nosotros tenemos como base este sistema agrario pampeano, que es lo que le saca la foto al modelo. Por lo tanto, sí, analizando, esto lo vemos en un chiquitito en la próxima clase, analizando qué actores sociales tiene ese modelo pampeano y cómo se relacionan, es que puede caracterizar, en este caso este autor, el formato de nuestro capitalismo. Fer, lo último que digo, que es una cosa que nos quedó suelta ayer, me hiciste acordar. Hay un trabajo de Chiaramonte que no pertenece al siglo XX, pero que a mí me parece adorable, es uno de los grandes textos, este que les decía, Mercaderes del Litoral, y otro trabajo, que no recuerdo el título ahora, en donde él trabaja el tema de la preexistencia de la nación. Y en términos económicos, él lo que dice es que la Argentina en el siglo XIX tiene una vacancia, una gran clase dominante. No aparece una clase dominante, pero escuchen la palabra, de alcance nacional. Tenemos grandes mercaderes que son los que capitalizan y concentran la producción de tasajo en el mercado atlántico, digamos los Rosas, los Urquiza, los López, etcétera, grandes mercaderes. Y dice algo, escuchen, que es muy interesante como hipótesis para pensar con los chicos en el aula, ¿qué es la nación argentina? ¿Cuándo se consume la nación argentina? Él dice, el confederacionismo que tuvimos hasta bien llegada la revuelta con Mitre y Urquiza, es la de una cuestión en donde se vinculan las regiones económicas con la ausencia de una clase dominante de alcance nacional. Dice, Cuyo tuvo durante los años que van del 20 al 60 opciones y trabajó por la unión con Chile. Salta y Jujuy estuvieron trabajando por su unión con Bolivia.
Ni hablar de Entre Ríos, Santa Fe y lo que es hoy Misiones con su unión a Uruguay y Río Grande. Es decir, la nación argentina, lo que es hoy, hay que estudiarla desde un eje excéntrico, dice Chiaramonte, en donde la preexistencia de la nación no puede ser una variable, ¿no? A mí me parece, ese trabajo me parece central para pensar las regiones económicas en torno a lo que acaba de decir Fernando. Cuyo, el norte, nuestras regiones externas, periféricas al desarrollo capitalista, agrario pampeano, tuvieron opciones y trabajaron por constituir naciones que no implicaban la nación argentina con el formato que tiene ahora. Me parece muy interesante. Y por eso mismo tampoco vas a encontrar una vía, no hay muchas vías desde Cuyo a Buenos Aires o desde Jujuy a Buenos Aires, porque son sistemas como que para la historia desde Buenos Aires es secundario. Sí, y la viabilidad de los enclaves comerciales tiene mucho que ver con esa ausencia de la clase dominante nacional. Bueno, gente, muy bueno. Gracias, Fernando. Bueno, Julia, nos veremos el miércoles que viene. Sí. Espero que la hayas pasado bien. Le mandamos un abrazo. Chao, profe. Hasta luego. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mañana entonces no tenemos clases. Mañana no hay clases. Mañana, ¿qué día es? Viernes. Sí, porque en el grupo de investigación escuché que este profesor había pedido horas. No, mañana no. Mañana, por lo menos lo de cuarto año, tenemos solamente con investigación histórica, y me parece que además no va a dar clase mañana porque da cada 15 días. Claro. Escuchame una cosa, bueno. aprovecho que te tengo acá. Sí. Ahora te puedes mandar un mensaje con mi teléfono.